Viajamos al 27 de marzo de 2016. Una mujer, Miriam Rodríguez, sosteniendo un arma cargada, se encontraba a corta distancia de uno de los 10 hombres responsables del secuestro y asesinato de su hija, Karen Alejandra Salinas. Motivada por el deseo de hacer justicia, Miriam tomó una decisión trascendental en medio de la máxima tensión, alterando irrevocablemente el curso de su vida. El 24 de enero de 2014, esta mujer valiente recibió una llamada desgarradora de su hija mayor, Alia, quien le comunicó la noticia devastadora de que Karen, su hija de 20 años, había sido secuestrada. En ese momento, Miriam, de 54 años, se desempeñaba como niñera para una familia adinerada en McAllen, Texas. A pesar de tener un empleo a tiempo completo y residir con la familia que cuidaba, en cuanto recibió la noticia de Azalia, Miriam no dudó en hacer las maletas, dejar una nota de despedida y dirigirse de inmediato al puente internacional en Reynosa. Desde allí abordó un autobús con destino a Tamaulipas, México, donde residía el resto de su familia. Pero antes de empezar, deja tu registro con el botón de like y suscríbete. Nuestras historias seguramente te atraparán. Ahora activa la campanita para que demos comienzo. Durante el trayecto de regreso a casa, Miriam luchaba por asimilar el hecho de que su hija se había convertido en una de las muchas personas secuestradas por el infame cártel de los Zetas. En 2010, cuando los Zetas tomaron el control de San Fernando, Tamaulipas, la ciudad se transformó en un reflejo oscuro de su pasado. Los edificios gubernamentales eran atacados diariamente, y fragmentos de cuerpos humanos eran exhibidos en los márgenes de las carreteras como espantapájaros macabros. Nadie se sentía seguro, especialmente con el alarmante número de secuestros que incluso llevaron a los bancos a pensar a conceder préstamos para pagar rescates. Más allá de una quinta parte de la población había huido o desaparecido de San Fernando, tras la toma de control por parte de los Zetas. Los padres también tenían que resguardar a sus hijos de presenciar la violencia que podía estallar en cualquier esquina. Aunque esto no suene como una escena sacada de una película apocalíptica, era la cruda realidad para muchos mexicanos que vivían en esta ciudad sin esperanza, y sin duda, era la realidad de Miriam. Una vez en su hogar y reunida con su familia, Miriam respondió a una llamada de los secuestradores que exigían un rescate para liberar a Karen. Aseguraron claramente que no tenían la intención de hacerle daño, y prometieron su liberación una vez que recibieran lo solicitado. Llena de una amalgama de esperanza y desesperación, el esposo de Miriam, Luis, se encaminó al banco para obtener un préstamo. Luis había sido dueño de una tienda durante más de 2 décadas, ganándose el respeto de los residentes de la ciudad, y contaba con un buen historial crediticio, lo que le permitió obtener un préstamo al instante para pagar el rescate. Sin embargo, mientras estaban en el banco, Miriam y su esposo recibieron otra llamada de los secuestradores, indicándoles la ubicación para dejar el rescate. La familia juntó todos sus ahorros con el dinero que el banco estaba dispuesto a prestarles, en total poco menos de $1,000. Como resultado, Miriam y su esposa llegaron al lugar de entrega, donde un miembro de los Zetas vino a recoger la bolsa de dinero, pero Karen no estaba con él. En cambio, el miembro de los Zetas les aseguró que su hija los estaría esperando en el estacionamiento de un cementerio a unas cuadras de distancia, aunque quizás lo dijo irónicamente, ya que cuando llegaron, ella nunca apareció. Pero espera, antes de suponer que Karen había sido asesinada, podía ser revelador saber que Miriam y su familia fueron extorsionados varias veces más con la esperanza de liberar a su hija. 2 días después de esperar ansiosamente a Karen, Miriam fue abordada por un autoproclamado líder de los Zetas llamado Sama. Sama se encontró con Miriam y le aseguró que su hija estaba a salvo y sería liberada a cambio de $10,000 adicionales. Espera, ¿más dinero? Ya habían reunido hasta el último centavo que tenían. ¿De dónde sacarían más? No tenía sentido. Pero algo sobre los Zetas tenía sentido, ya que la mayoría de los miembros originales estaban muertos o en prisión, dejando a una generación más joven a cargo. La estructura desmoronada significaba que la organización era más vulnerable, especialmente a nivel local, y menos experimentada. En teoría, eso sugería que tal vez Sama estaba diciendo la verdad. Quizás algunos subordinados habían tomado a Karen sin el permiso de sus superiores, en cuyo caso Miriam pensó que necesitaba jugar el juego. Llena de dudas, Miriam pagó los $10,000 y luego otros $500, solo para descubrir que era un fraude. Pero al final nunca volvió a ver a su hija, lo que marcó el inicio de su búsqueda para encontrar los responsables del secuestro de Karen. Atrapando a los ratones. Voy a encontrar a las personas que hicieron esto a mi hija.
Voy a hacer que paguen. Fueron las palabras de Miriam después de un mes sin tener noticias de ella. Habían concluido que su hija estaba muerta y alguien o algunas personas definitivamente tenían que pagar. En febrero de 2014, contactó al teniente Alex, el marino cuyo número había obtenido de un extraño en el autobús hacia San Fernando. Fue durante la conversación con Alex que Miriam se percató de la disparidad en el modus operandi entre los marinos y la policía local. Eran eficientes y letales, eliminando a sus adversarios con una efectividad sorprendente, superando sus objetivos en proporciones de casi 30-1, y eliminando a más enemigos de los previstos. Estos eran los mismos individuos que habían capturado al narcotraficante más peligroso de México, el Chapo Guzmán, por lo que Miriam estaba convencida de que capturar a unos cuantos sicarios de bajo nivel del Zetas sería algo fácil para ellos. Unos días después de su conversación, Miriam tuvo su primer indicio. Milagrosamente ha visto a dos adolescentes en una plaza utilizando la computadora portátil de Karen, que estaba con ella en el momento del secuestro. Miriam contactó de inmediato a Alex, y en menos de una hora ambas chicas fueron llevadas a un lugar secreto donde revelaron su conocimiento sobre la computadora portátil y los Zetas. Esto condujo a una operación de rescate en un campamento de secuestro de los Zetas, que resultó en la liberación de alrededor de una docena de individuos, pero ninguno de ellos era Karen. Miriam participó en esta operación, y después del breve enfrentamiento armado, exploró el lugar en busca de cualquier indicio de la presencia de Karen. Afortunadamente encontró una bufanda y un cojín de asiento pertenecientes a su hija. Permíteme decirte que definitivamente no quieres saber qué le sucedió a las dos chicas que Miriam encontró en la computadora portátil de Karen, y mucho menos lo que los marinos hicieron con los soldados de los Zetas capturados. Sin embargo, una cosa estaba clara. Los soldados de los Zetas muertos eran solo una fracción del equipo responsable de la desaparición de Karen. Si bien sus muertes representaban una forma de justicia por los miles de otros crímenes que podrían haber cometido, al mismo tiempo, eran testigos que Miriam necesitaba tener vivos si alguna vez esperaba descubrir qué había sucedido con su hija. Miriam deseaba responsabilizar a los Zetas, rastrearlos y castigarlos, tal como había prometido a su hija, Alia. Pero también ansiaba comprender por qué habían secuestrado a Karen, quiénes eran los responsables y, sobre todo, necesitaba saber dónde estaba su hija. La persecución del 15 de septiembre de 2014, el hijo de Miriam Rodríguez, Luis Jr., estaba cerrando su propia tienda en Ciudad Victoria para asistir a un festival, pero tuvo un último cliente que estaba mirando sombreros para comprar. Luis reconoció su rostro y detuvo lo que estaba haciendo para mirar más de cerca, y voilà, era Sama, el mismo miembro de los Zetas que se había reunido con Miriam y le estaba exigiendo $10,000 adicionales a cambio de su hija. ¿Cómo supo Luis esto? Bueno, unos meses antes, Miriam, durante su investigación, se encontró con el mecánico que había trabajado en el coche de Karen la noche antes de que fuera secuestrada. Por coincidencia, este mecánico también fue secuestrado por los Zetas, pero por suerte fue liberado. Miriam entonces siguió a este hombre hasta que pudo conversar con él sobre lo que había visto mientras estaba en su custodia. El mecánico Carlos finalmente aceptó hablar con ella, pero la única información que pudo proporcionar fue el nombre del hombre a cargo, Sama. En ese momento todo encajó. Miriam siempre había sospechado que Sama estaba detrás del secuestro de su hija. Aunque había sido convincente en su oferta de ayudar a encontrar a Karen, Miriam estaba segura de que podría reconocer a Sama, pero lo que necesitaba y no tenía idea de cómo encontrar era su verdadera identidad. Para que el caso avanzara, para que la policía incluso emitiera una orden de arresto, necesitaba el nombre completo de Sama. Pasó semanas tratando de rastrear a personas que pensó que podrían conocerlo, incluso pagando a miembros dudosos del cártel por información sobre su paradero. Nada funcionó. Pasó horas y horas en Facebook buscando nombres, publicaciones y fotos etiquetadas con el nombre de Sama, pero después de aproximadamente un mes, encontró algo. Vio una imagen de él que era borrosa, pero definitivamente podía reconocer su rostro. Sin embargo, una foto no era suficiente. Ahora necesitaba una dirección, y la única forma de encontrarla era localizar a la mujer que estaba en la foto. La mujer vestía el uniforme distintivo de Helado Sultana, una cadena local de heladerías en San Fernando. Pero en una zona repleta de heladerías, encontrar a esta mujer parecía una tarea titánica para Miriam. Después de semanas de vigilia frente a las tiendas y de interrogar a numerosos empleados, finalmente avistó a la novia de Sama saliendo de una heladería. Decidió esperar pacientemente durante semanas hasta que Sama hiciera su aparición, momento en el que la historia dio un giro inesperado. Miriam recurrió a su antiguo uniforme de practicante médica y su identificación gubernamental caducada,
transformándose en una figura irreconocible mientras regresaba al barrio de San Victoria, donde había seguido a Sama y a su novia desde el lado Sultana. Adoptando una identidad falsa, llevó a cabo encuestas ficticias en cada hogar del bloque, recopilando información sobre Sama bajo el pretexto de un estudio demográfico. Con el pelo teñido de rojo y cortado de muy corto, disfrazó su apariencia para evadir a los miembros de los Zetas que la acechaban constantemente. Su meticuloso trabajo dio sus frutos proporcionándole toda la información que necesitaba sobre Sama. Sin embargo, cuando entregó la información a las autoridades en la capital y esperó que actuaran, quedó sorprendida al descubrir que la policía no tomaba ninguna medida. Tras una semana de inacción, Miriam se vio obligada a presionar a las autoridades para que emitieran una orden de arresto, haciendo múltiples llamadas para exigir que se hiciera justicia. Cuando sus intentos anteriores fracasaron, Miriam decidió adoptar un enfoque diferente. Envió una carta formal, pero para cuando los investigadores finalmente se movieron para verificar la ubicación de Sama, este ya se había esfumado. Era evidente que Sama era más astuto de lo que Miriam había anticipado. Sin embargo, ella no se dio por vencida tan fácilmente. Había trazado meticulosamente una red de individuos conectados a Sama y a los Zetas a través de Facebook. Con paciencia reunió pruebas sólidas contra aquellos que sospechaba estaban involucrados en el secuestro de Karen. A pesar de su arduo trabajo, enfrentaba la frustración de la inacción oficial. Decidida a tomar cartas en el asunto, Miriam ideó un plan alternativo. Ciudad Victoria, con sus 35,000 habitantes, ofrecía una esperanza. Si Sama aún estaba en la ciudad, era probable que alguien que lo conociera lo viera. Compartió fotos de él con familiares, lo que finalmente llevó a su hijo Luis a reconocerlo. Luis contactó a Miriam de inmediato, informándole del paradero de su hermana. Sin perder tiempo, Miriam llamó al único policía en quien confiaba para emprender la acción necesaria. Juntos rastrearon a Sama y lo detuvieron. Sin embargo, el arresto de Sama marcó el inicio de una nueva etapa en la historia. Durante el interrogatorio policial, Sama confesó detalles escalofriantes sobre la muerte de Karen, confirmando que estaba en peligro. Aunque esto entristeció a Miriam, también le otorgó un nuevo propósito: asegurarse de que los responsables rindieran cuentas. Sama proporcionó nombres adicionales implicados en el crimen, incluidos Cristian José Zapata González, el más joven de ellos. Aunque González fue arrestado posteriormente, Miriam estaba decidida a que todos los involucrados en la muerte de Karen enfrentaran la justicia, sin importar cuánto tiempo tomara. El 27 de marzo de 2016, Miriam Rodríguez se encontraba en un lugar oculto cerca de Puente Internacional Matamoros, que unía Matamoros, México con Brownsville, Texas. Con una gorra de béisbol y un abrigo largo, esperaba al 9º miembro de los Zetas en su lista, conocido como el Florista. Cuando lo avistó, sacó su pistola calibre .38 y la mantuvo en posición, reteniéndolo hasta la llegada de la policía. Con solo 2 miembros más de los Zetas por capturar, Miriam estaría lista para poner fin a sus años de búsqueda de venganza. Algunos de los culpables ya estaban muertos, otros tras las rejas. Los que aún estaban libres intentaban rehacer sus vidas como taxistas, repartidores de gasolina o como Enrique Joel Rubio Flores, quien se había convertido en un cristiano renacido y se había trasladado a San Fernando para iniciar una vida como pastor en Aldama. Con la ayuda de información proporcionada por la abuela de Flores en San Fernando, Miriam lo rastreó hasta allí y junto con las autoridades mexicanas lo arrestaron. Mientras tanto, Miriam había fundado un grupo de apoyo para padres de niños secuestrados llamado Colectivo de Desaparecidos de San Fernando. Lo que comenzó como un pequeño grupo había crecido hasta tener más de 600 miembros en 3 años. Sin embargo, la creciente fama de Miriam y su trabajo incansable también atrajeron amenazas de muerte de pandillas y familiares de aquellos que habían ayudado a encarcelar. Aunque algunos amigos cercanos pensaban que había ido demasiado lejos, Miriam estaba decidida a seguir adelante. A pesar de la fama y el reconocimiento, también era consciente del peligro, especialmente después de que casi 2 docenas de prisioneros escaparan de la prisión de Ciudad Victoria, donde los esfuerzos de Miriam habían llevado a la captura de los asesinos de su hija. Buscó protección del gobierno mexicano, pero antes de que llegara, fue asesinada, dejando su causa sin resolver. La historia de Miriam Rodríguez emerge como un relato de coraje y resistencia en un contexto hostil y lleno de desafíos. Su incansable búsqueda de justicia para su hija y para todas las víctimas de los Zetas la elevó a la categoría de una figura emblemática, aunque trágicamente, la protección gubernamental necesaria para preservar su vida nunca llegó. Su sacrificio y firmeza no solo inspiraron a muchos, sino que también sirvieron como un sombrío recordatorio de los riesgos que enfrentan aquellos que se enfrentan a los cárteles en México. El legado de Miriam Rodríguez es el de una heroína, una mujer cuya valentía y persistencia
la llevaron a enfrentarse a todo un cártel en busca de justicia. Aunque su vida fue truncada trágicamente, su historia perdurará como un testimonio de la lucha contra el crimen y la impunidad en México.